Bueno, ¿ya lo descargaron, muchachos? Sí, profe, yo sí. Ok, entonces les cuento qué vamos a hacer hoy. Básicamente, ¿qué es un robot de oficina? O un robot de office. Es algo que es un proceso donde se automatiza, por ejemplo, algo donde se tiene un informe, ya sea semanal, mensual. Ya, entonces vamos a suponer que esta es una base de datos de ventas que se utiliza, que se saca semanalmente o mensualmente o como quieran manejarlo. Entonces a esta base de datos, por ejemplo, cada mes yo le agrego registros y le agrego registros y le agrego registros y quiero cada mes mandar un informe a cierta persona por correo electrónico, ¿ya? Un informe que puede ser una tabla de resumen o puede ser una tabla con gráficos o puede ser unos indicadores, lo que yo quisiera meter en ese informe. Esto, por ejemplo, como alternativa a usar herramientas como Power BI o compartir archivos de Excel, ¿sí? Porque pueden ser muy pesados o a alguien simplemente no le interesa o a la persona que está recibiendo eso pues no le interesa tener sino eso como un conjunto de información o algo de información para presentarlo, ¿sí? Entonces, en vez de tener que mandar esto ya como un archivo, pues se manda, por ejemplo, un PDF. Hay momentos en que necesita simplemente mandar ese informe así cortico. Entonces la idea es que vamos a tener esta base de datos. Aquí en la hoja 3 vamos a hacer un informe y ese informe lo vamos a convertir en un PDF y después de que lo vamos a convertir en un PDF lo vamos a mandar por un correo electrónico todo desde Visual Basic. ¿Listo? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Sí, profe. Ok. Entonces el primer paso para facilitarnos la vida y para hacer esto cada vez más automático sería convertir esto en tabla. Esta tabla podría estar siendo una conexión, por ejemplo, a una base de datos de SQL Server, a una base de datos de SAP, cualquier tipo. Profe, Dime, qué pena, es que acabo de entrar. ¿De dónde descargo esa? ¿De qué unidad? ese está en la unidad 5. El último archivito que encuentras ahí es Ah, este listo, archivo. profe, gracias. Entonces la idea es que yo acá, esto por lo primero que voy a hacer es que lo voy a convertir en tabla. Esto es simplemente para que se parezca a cuando, por ejemplo, no tiene una conexión. Vale la aclaración, por ejemplo, esa conexión puedo haberla hecho directamente con el MS Query, puedo haberla hecho con Power Query, puedo haberla hecho de muchas maneras, no interesa. La historia es que simplemente con la tabla yo puedo yo puedo hacer mi informe de tabla dinámica, ¿sí? Entonces, dependiendo, por ejemplo, es más, lo puedo hacer con un modelo de datos, ¿ya? Eh, Sí, gracias. En el módulo 5 voy a descargar la que dice robot de Office. Entonces aquí, lo primero es que va a convertir esto en tabla. ¿Alguien se acuerda cómo se convierte en tabla rápidamente un rango? Control Q. Exactamente, control Q. Entonces le doy control Q y acá me aseguro que diga que la tabla tiene encabezados, hago clic en aceptar. Luego, acá donde dice diseño de tabla, me aseguro que acá el nombre sea ventas. Simplemente para saber cómo se llama la tabla. ¿Sí? Podríamos trabajar con tabla 1, tabla 2, tabla 3, cualquier conjunto de nombres, cualquier nombre que quisiéramos, pero en este caso ventas, pues es más fácil de entender. ¿Listo? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es crear un informe. Entonces, y el informe va a ser muy sencillo. Vamos a hacer un par de tablas dinámicas y vamos a hacer un par de gráficos y nada más. Entonces, aquí en la hoja 3, a esta hoja 3 para que de una vez le vamos a poner un nombre diferente, vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner el nombre Dash con la D mayúscula, ¿sí? Aquí donde dice esto le ponemos como nombre Dash. Y bueno, les cuento un poquito la historia de dónde sale la idea de esto.
Por ahí alguna vez en la universidad, ya más adelante en una reunión hablaron, no, pues sí que es que los alumnos tienen que saber lo que son robots de oficina y trabajar los robots. Y entonces, les digo la verdad, yo no sabía que los llamaban así. Entonces me fui y averigüé qué eran los robots. Entonces resulta que dependiendo de la aplicación hay robots para SQL Server, hay robots para Power BI, hay robots, entonces hay quienes desarrollan eso. Cuando vi que eran, yo dije, pero si yo ya he hecho un montón de robots en mi trabajo por fuera de la universidad. Y entonces, ¿de qué se trata? En este caso, ¿qué era? Es una persona que recibe, que tiene que controlar, digamos, los inventarios y manejar las ventas de distintas distribuidoras. Y entonces esta persona que tenía que hacer, ella tiene que mandarle informes, digamos, en ese caso, pues eso tenía pronósticos, tenía muchas otras cosas, pues más, una complejidad más alta y pues necesitaba esta persona hacer eso rápidamente. Y era que recibía de todos sus distribuidores las ventas. Luego esos distribuidores, cada venta tenía unos códigos de producto y esos productos pues lo producían distintas plantas y entonces él tenía que hacer lo siguiente, tenía que unir todas esas ventas, ¿sí? Las ventas de todos los distribuidores, separar por códigos dependiendo de la planta donde se produjera cada producto y después de que separaba por cada producto, pronosticar y después de que pronosticaba, generar un informe para cada uno de los planeadores de esas plantas. Sí, para decirle, vea, su próximo consumo va a ser tanto, se tiene que producir de esta manera. Es decir, era un sistema ahí y eran empresas diferentes, entonces era un sistema que tenía que hacer todo eso. Entonces resulta que esto le generaba a él, por ejemplo, 20 hojas. Entonces esas 20 hojas todas tenían que llamarse de cierta manera para que él supiera a quién le iba a enviar qué. Sí, por ejemplo, entonces decía dash verduras Pepita, dash granos La Juana, así sucesivamente. ¿Ya? Entonces cada hoja luego le tenía que poner adelante una palabra, que era la palabra dash, o para que él pudiera identificar qué era lo que iba a enviar. Para, por ejemplo, no enviarle una tabla llena de números que luego no entendiera y ya estaba formateada. Entonces, dentro del código van a ver más adelante que él va a pedir que mire si la hoja es dash, simplemente para decirle a uno, vea, usted va a enviar lo que no es, ¿ya? O busque una hoja que sea de las que tiene que enviar. ¿Está claro hasta ahí? ¿De cuál era la idea? ¿De dónde salió todo esto? Sí, profe. Bueno, entonces nos vamos a parar aquí, por ejemplo, en la celda, para que todos estemos en el mismo, como en la misma onda, vamos a pararnos en la celda D7. Le voy a decir insertar, pivot table, y voy a escribir aquí ventas. Enter. ¿Ya? Entonces aquí ya nuestra tabla dinámica comienza en la D7. Y vamos a agregar, por ejemplo, un gráfico, una cosa que diga categoría, almacenamiento, conectividad, otros sonidos, y voy a poner aquí total. ¿Ya? Entonces nos muestra las ventas por cada producto, por cada categoría. Le voy a cambiar aquí. Una vez yo ya tengo esto aquí, entonces hago clic derecho sobre esto y le digo formato de número y le pongo moneda y aceptar. Entonces ya tenemos acá una tabla dinámica que me muestra las ventas por, eh, por categoría de producto. Aquí en diseño lo voy a cambiar y le voy a decir diseño informe. Le voy a poner mostrar en formato tabular para que me muestre aquí categoría y suma de total. ¿Todos lograron hacer la tabla dinámica? ¿O alguien tiene alguna pregunta con respecto a la tabla dinámica? Profe, disculpe, ¿podría repetir un poco otra vez el paso que no sé, no lo vio? A ver, mira, vos tenés la tabla dinámica ahí y entonces arrastro aquí donde dice filas, arrastro categoría y donde dice total, arrastro sumatoria de total
O sea, aquí total lo arrastro a valores. Y acá le digo clic derecho. Formato de número. Y le pongo aquí moneda, aceptar. ¿Listo? Sí, profe. Ok. Entonces aquí, vamos a parar en esta celda. Me paro mejor en la tabla dinámica. Me voy a análisis de tabla dinámica y hago clic donde dice gráfico dinámico. Y voy a seleccionar, por ejemplo, un gráfico de columnas. Este gráfico de columnas, hago clic en aceptar y lo voy a acomodar aquí. ¿Ya? Yo podría hacer muchas cosas, por ejemplo, podría ajustarlo un poquito más acá, ¿cierto? Entonces aquí le quito, por ejemplo, el total, lo muevo, lo pongo o lo quito, más bien. Y aquí puedo cambiar el tamaño del gráfico, ¿cierto? Vamos a ponerlo aquí un poquito más ancho para que se vea mejor. Entonces aquí tenemos nuestro primer gráfico y ya tenemos una parte del informe que es simplemente este gráfico con esta tabla dinámica y nos muestra las ventas por tipo de producto. ¿Listo? O vamos a ver de pronto otro gráfico quedaría mejor. Voy a cambiar el tipo de gráfico. Aquí me voy a decir aquí diseño, cambiar tipo de gráfico. De pronto este gráfico de barras de pronto queda hasta mejor. Sí, porque podemos leer sin problema esto. ¿Ya? Y acá ponemos este aquí así. Y este lo podemos poner un poquito más ancho. Y ya tenemos este gráfico que queda más legible. ¿Ya? Entonces tenemos video, conectividad. Entonces tenemos aquí los valores. ¿Vale? Entonces lo siguiente es crear otra tabla dinámica. Voy a poner acá, voy a insertar otra tabla dinámica. Aquí le digo insertar, tabla dinámica. De nuevo le pongo aquí ventas. Enter. Y esta voy a poner aquí lo siguiente. Voy a arrastrar fecha a las filas y voy a arrastrar total a los valores. ¿Ya? Entonces me queda esta tabla dinámica de esta manera. Y acá en la columna donde aparecen las fechas, voy a hacer clic derecho, desagrupar, y luego clic derecho, agrupar, y le voy a poner solo meses. Entonces me va a quedar solo las ventas por meses. ¿Listo? Y acá le digo clic derecho, formato de número, moneda, aceptar. Y ya tenemos aquí una tabla que me muestra los datos de ventas por mes. Y luego aquí en diseño de tabla dinámica, diseño de informe, es decir, mostrar en forma tabular. Entonces me muestra aquí fecha, suma de total, el total general. ¿Hasta ahí lograron hacerlo? ¿O alguien tiene alguna pregunta? No deben preguntar, muchachos. No, profe. ¿Todos van bien ahí? Sí, profe. Ok. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es insertar un gráfico. Entonces acá análisis, gráfico dinámico, voy a poner aquí un gráfico de líneas, hago clic en aceptar y ya me queda un gráfico donde yo puedo ir, por ejemplo, viendo mes a mes cómo se han ido comportando las ventas. ¿Sí? Voy a estirar un poquito hacia acá y listo. Supongamos que este es nuestro informe. Esto es lo que queremos poner ahí
y entonces digamos este color de esta tabla la queremos poner con otro color, o sea, otro diseño, entonces esta por ejemplo la ponemos con, digamos, este color, y esta la va a poner con este color, ¿cierto? Y a este gráfico le podría poner fondo, le podría poner imágenes, le podría poner lo que sea, ¿ya? Y entonces digamos aquí quiero poner un logotipo, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Me paro en una celda, le doy donde dice insertar, me voy acá imágenes, imágenes en línea, y voy a buscar aquí, poner ahí logo, simplemente para que sea logo, un logotipo. Y entonces voy a buscar un logo chévere. ¿Cuál será? Por ejemplo, este. Inserto. Y seguramente va a ser gigantesco. Entonces ya aquí lo achiquito. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, esto aquí generalmente tiene una lectura aquí. Le quito esto. Y acá disminuyo el tamaño. Lo pongo en esta posición de acá arriba. Y acá puedo poner la lectura que yo quiera. O sea, supongamos que yo quisiera, pongo aquí, pongo esto. Combino centrar aquí, le digo mayúsculas, informe mensual. ¿Ya? Y lo voy a poner un poquito más pequeño aún esto, para que esto no me moleste acá. Entonces esto lo voy a decir hacia arriba y hacia abajo. Y ya esto lo voy a poner texto más grande. ¿Listo? Todo este fondo, todo desde aquí, desde la C3 hasta donde termine mi informe, no sé qué altura le van a poner ustedes, voy a hacer lo siguiente, voy a ponerle fondo, digamos un fondo verde, ¿ya? Entonces ese fondo verde pues me va a dejar ver, voy a tener aquí estos informes y luego le voy a decir en vista, le voy a quitar las líneas de cuadrícula y ya me queda aquí mi informe mensual. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Jóvenes, niñas, No, profe, hasta ahora no. listo. Entonces esta área verde que tenemos acá, ¿listo? La vamos a definir como nuestra área de impresión. Entonces, aquí yo le voy a poner en la columna P que tenemos por acá, ¿cierto? Voy a ponerle unas líneas o unos bordes simplemente para que, para poder ver dónde estoy parado, porque le quité todas las líneas, simplemente aquí le voy a poner esto. Estas de aquí van a ser como mis puntos de referencia. Como yo no voy a enviar toda la hoja, ¿sí? En el caso de un informe real, pues simplemente esto por aquí no se va a ver en el informe, simplemente yo lo voy a tener en mi archivo de creación de informes, aunque yo pudiera ser más organizado y ponerlo por allá en una celda oculta o lo que sea, en este caso, eso no pasa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, voy a establecer esto como área de impresión. Entonces, ¿qué hago? Desde aquí, desde la C3 hasta donde llegue su área verde, la que ustedes hayan definido, se van a ir acá donde dice disposición de página y acá donde dice área de impresión, establecer área de impresión. ¿Ya? ¿Todo lo lograron? Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa? Ahora cuando yo hundo la combinación de teclas Control P, me va a aparecer esto, pero resulta que miren que aquí esto se descuadró. O sea, o no está cuadrado, no aparece en una sola página. Si yo fuese a imprimir esto, ya sea en una impresora normal o fuera a guardarlo como PDF, ¿qué pasaría? Pues me quedaría descuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que configurar la página. Lo primero es, por ejemplo, aquí en este caso, yo le voy a decir que el tamaño sea
carta o letter. Y fuera de eso, en orientación, le voy a decir que sea orientación horizontal. Entonces ya aquí me queda el informe en orientación horizontal. Si por ejemplo aún así no me cupiese en una sola hoja, ¿qué haría? Yo acá donde dice sin escalado, le diría ajustelo a una página. Reduce la copia impresa para que se ajuste a una página. Entonces, ¿qué pasa? Si esto hubiera mucha información, pues simplemente me quedaría todo chiquitico. Habría quien lo pudiera leer, aunque como lo vamos a imprimir en forma de PDF en una impresora real, pues puede estar muy chiquito, pero alguien le puede hacer zoom. O supongamos que yo quiero que no me quede como, que me quede todo en una sola columna, en una sola hoja de ancho, pero en varias páginas. Entonces yo le digo ajustar todas las columnas a una página. Entonces, ¿qué va a suceder? Si tuviese más filas de las que caben en una hoja, pues simplemente él va agregando hojas y hojas y hojas, ¿sí? Hacia abajo. O si me sirve que se agrupen hojas hacia la derecha, pues entonces va creando hojas hacia la derecha por las columnas que tiene. Él ajusta todas las filas, pero no ajusta todas las columnas. O en este caso sin escalado, entonces lo tenemos porque nos cabe ya con la hoja en... nos cuadra la hoja en una sola, o la información en una sola hoja. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Bueno, No, entonces profe. algo más le vamos a configurar. Le voy a poner aquí configurar página. Por acá en el chat. Listo. Entonces acá en el chat le voy a dar configurar página. Aquí en esta parte le voy a dar configurar página. Y acá donde dice encabezado de página, vamos a cambiar, por ejemplo, personalizar pie de página. Y aquí en sección izquierda le puedo poner, digamos, esto, voy a ponerle informe mensual. En la sección central le voy a agregar la fecha. Aquí hay unos botoncitos. Si ustedes ven acá, uy, ¿qué se me hizo? ¿Por qué se sale? Aquí en la parte de esto hay unos botones que me permiten poner el número de página, poner texto, supuestamente poner una imagen. Si yo voy a poner una imagen aquí, tengo que tener en cuenta de que tiene que ser una imagen muy pequeñita, porque si es una imagen como la que insertamos ahora, o la que yo les mostré que insertaba ahora, es una imagen full calidad, full tamaño. Entonces, al ser de un tamaño gigante, entonces cuando usted la ponga, va a quedar como un tamaño gigante. O sea, para poder poner una imagen aquí, tiene que ser una imagen de 3 o 4K, o sea, una imagen chiquitica, que ustedes tengan en alguna parte del computador, o sepan que es pequeñita. Entonces, en este caso, en la sección central voy a poner la fecha, y acá voy a poner algo como esto. Elaborado por, voy a ponerle aquí, María Vélez. ¿Sí? Entonces, la persona que hace se pone el informe mensual, elaborado por, hago clic en aceptar. Entonces, esto es lo que va a quedar en el pie de página. Hago clic en aceptar y ya cuando miro aquí, cualquier cosa que esto me va a aparecer aquí, informe mensual, la fecha donde se está haciendo y quién lo elaboró. ¿Ya? Entonces acá yo le puedo mandar, ya que tengo la vista previa, entonces ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a crear un macro que nos genere esto como un PDF, ¿ya? Que lo podamos guardar en algún lado y lo generamos como un PDF. Esta área como tal, miren que se llama área de impresión. Tenemos un problema en español, y es que en español tenemos los acentos, y si yo hago esto, por ejemplo, si escribo aquí igual y selecciono toda esta área que está en verde, él me va a mostrar aquí área de impresión. Y no es que esté mal, ¿sí? Sino que la cuestión está en que Visual Basic a rato se traba cuando las cosas tienen acentos. Porque como ustedes sabrán, los acentos solo existen en ciertos idiomas y Visual Basic está hecho pues en inglés. Por lo tanto,
para que no nos complicamos la vida, vamos a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar todo este rango y a este rango le voy a poner un nombre adicional. Yo le puedo poner varios nombres a un mismo rango. Entonces me paro aquí y lo voy a poner aquí como nombre informe. Enter. Entonces cuando yo ya voy acá, aquí hay una cosa que se llama área de impresión y otro que se llama informe. Miren que aquí está, informe. ¿Me confirman si todos lograron hacerlo? ¿Me repites esa parte, por favor? Mira, seleccionas todo esto, ¿no? Esta área, como es un área de impresión que nosotros definimos, acá te va a aparecer área de impresión. Pero yo le puedo poner varios nombres a las cosas. Yo hago clic acá donde dice área de impresión, escribo informe, enter, y ya le asigno a ese rango, que también es el área de impresión, el nombre informe. ¿Para qué? Para que luego cuando vaya a decirle qué voy a imprimir o qué voy a mandar al PDF, sea ese mismo rango. ¿Vale? Entonces mire que aquí Gracias, profe. informe es esta área. Listo, con gusto. Entonces acá yo tengo ya el área que voy a llamar o el rango que voy a utilizar. ¿Vamos hasta ahí todos? Bueno, entonces lo siguiente es aquí ver el código que vamos a trabajar. Entonces, en la primera parte de código, ¿cuál es? Es esta parte de aquí a la izquierda. Entonces vamos a trabajar dos códigos. Uno que es una función que le quita caracteres raros al nombre de una cadena de texto, y otra que va a ser simplemente la impresión, ¿ya? La impresión en PDF de algún rango que yo escoja, ¿ya? Entonces aquí vamos a ir a Visual Basic, vamos a Programador, Visual Basic, vamos a insertar un módulo. Algo que deben mirar, por favor, antes de comenzar a trabajar en Visual Basic, es aquí en Programador, asegurarse de que la seguridad de macros esté deshabilitada para que nos corran las macros, ¿ya? Si no están deshabilitadas, ¿qué hacen? Guardan el archivo, se van aquí a seguridad de macros, habilitan las macros y confían en el modelo de acceso a objetos a proyecto de VBA, hacen clic en aceptar, cierran Excel y lo vuelven a abrir. Y cuando termine la clase, si les da desconfianza por alguna cosa que ustedes estén trabajando, algunos archivos que estén bajando, pues vuelven a habilitar la seguridad, cierran Excel y lo vuelven a abrir. ¿Ya? Lo importante es que para esta clase pueden deshabilitar la seguridad de macros. Otra cosa es que para lo del correo, no sé cuántos tengan habilitado, quedan configurado en su computador el Outlook de Microsoft Office. Nosotros vamos a trabajar con ese Outlook para hacerlo del correo electrónico. Si no lo tienen configurado en este momento, pues no pasa nada, simplemente tienen ven cómo es el procedimiento, y después de que ven el procedimiento, pues simplemente configuran su correo ahí. Les sugiero que configuren el correo de ICESI en el Outlook para que ustedes tengan toda la información de la universidad. Simplemente abren Outlook y ahí les pone el correo. Otra cosa es que yo puedo tener varios correos, diferentes correos dentro de mi mismo Outlook, ¿ya? Puedo tener el correo de ICESI, puedo tener el correo de Gmail, puedo tener el correo de Hotmail. Aunque el único problema que hay con esto es que si yo voy a hacer este tipo de automatizaciones por correo, en el Outlook no debe estar configurado por el momento, hasta que yo, por lo menos, yo no he podido descubrir la forma de hacer que funcione bien cuando es un correo Outlook de, por ejemplo, como Hotmail o Outlook.es o ese tipo de cosas. Por una sencilla razón, ellos tienen unas capas de seguridad que llega un momento en que bloquean las cosas o bloquean los procedimientos de crear correos automatizados. Me imagino que puede ser para evitar spam o ese tipo de cosas. Pero bueno, la idea es que si ustedes van a hacer esto, no deben poner o no deben usar el Outlook con un correo de Hotmail o un correo de Outlook.es o ese tipo de cosas. Los correos tipo Outlook no funcionan bien con esto. Los que funcionan son los tipo Exchange,
Gmail y un montón de correos diferentes, o los correos, por ejemplo, como el de ICESI o los correos de empresa. Bueno, me confirman si ya todos pudieron entrar a Visual Basic y crear un módulo. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, antes de copiar y pegar el código, observemos algo. Acá nos dice que tenemos que guardar el archivo en una ruta. ¿Sí? Entonces, veamos, ahorita yo explico la función, que es lo que hace, pero veamos qué es lo que hace, por ejemplo, el sub de imprimir. Yo creo, voy a sacar un nombre, voy a ponerle un nombre a la hoja. Entonces, yo tengo la hoja activa y voy a sacar el nombre de la hoja activa. ¿La hoja activa cuál es? Por ejemplo, el nombre de la hoja activa en este caso es código. Si tengo esta hoja activa, va a ser dash. Si tengo esta hoja activa, el nombre va a ser datos. Entonces, ese es el nom, es ActiveSheet.name. Ese nombre lo voy a pasar por un depurador del nombre, que es la función remove specials. ¿Qué es lo que remueve? Remueve todo carácter que no es recibido bien por el nombre de un archivo. Y es que dependiendo de la forma en que yo cree los archivos, la forma en que yo vaya a hacer la conversión de un archivo, él puede aceptar o no aceptar ciertos caracteres. Por ejemplo, específicamente en este método, que es decirle esto que dice export as fixed format, ¿sí? Que es exporte a un formato fijo, y el tipo va a ser PDF, es decir, acá le dice la hoja en un rango específico, expórtelo como un formato fijo, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el rango? Pues va a ser el rango que nosotros pusimos aquí, que es informe. Esto es lo que voy a exportar, ¿ya? Entonces, ese rango que voy a exportar, lo voy a exportar como un tipo PDF. Esto se llama un método. Este método no soporta en los nombres, ¿cierto? Algunos caracteres de esto. Entonces, por eso se limpia estos caracteres con esta función. Entonces, lo que hace ese rango, lo va a convertir, le va a poner el nombre, ¿sí? Y eso lo va a guardar en una ruta específica. Esa ruta va a ser en el computador de uno, ya sea en mis documentos o lo que sea. Entonces, yo voy a especificar la ruta. Entonces, vamos a nuestro navegador o explorador de archivos, nos vamos al disco C y vamos a crear una carpeta que se llame robot, ¿sí? Damos clic derecho aquí, le digo nuevo, carpeta, y le voy a poner como nombre robot, ¿ya? ¿Por qué lo ponemos en C directamente? Porque es más fácil crear nuestra ruta en C, o sea, la ruta sería aquí en este caso, entonces, C dos puntos, o sea, como está aquí, C dos puntos robot, cierro comillas, y aquí yo le puedo poner un nombre, y aquí así PDF, ya como está acá. ¿Ya crearon la carpeta robot? Voy, profe. En esas estamos. Entonces, por ejemplo, ustedes para llegar rápido al explorador, en su teclado hay una que tiene una banderita o la ventana de Windows, entonces ventana E, y ya de una les abre el explorador. Y acá se van al disco C, clic derecho, nuevo, carpeta, y crean una carpeta robot que en este momento va a estar vacía. ¿Ya? Ustedes me confirman cuando ya todos tengan la carpeta creada. Ya, profe. Ok. Entonces lo siguiente que voy a hacer es que voy a copiar estos valores, voy a copiar todo este código aquí, y ahora nos va a salir un error, pero no se preocupen. Entonces acá copio este código, me voy a Visual Basic, y estando en Visual Basic simplemente lo pego. ¿Ya? Esta función no va a tener problema. Acá es donde vamos a tener ciertas cosas. Entonces, en vez de escribir rango aquí, voy a poner lo siguiente. Voy a poner
informe. ¿Ya? Que es el rango que yo voy a utilizar. Y acá en ruta voy a escribir lo siguiente. Es más, no me voy a complicar la vida, me voy a ir acá a Excel y voy a copiar este que dice C, robot, nom, hasta donde dice PDF. Todo esto. Desde acá donde dice C, hundo las mayúsculas y voy seleccionando hasta donde dice cierra las comillas de PDF, lo copio y me voy a Visual Basic y acá esto, desde aquí voy a seleccionar esto y hasta donde dice PDF, control B y me va a quedar de esta manera. C, /robot / y esto qué va a hacer, esto es una concatenación, ¿ya? Entonces él va a decir la ruta, uno para darle la ubicación del archivo, tiene que darle toda la ruta donde lo va a guardar. Entonces, si este archivo se llama, por ejemplo, dash, entonces dash.pdf, ¿y dónde lo va a guardar? En la carpeta robot. Entonces, para que, es más, si a alguien le queda complicado, voy a mandar de nuevo este código por el chat para que lo tengan ahí. ¿Listo? Ese es el código que yo tengo ahí. Simplemente para que lo tengan ahí como ejemplo. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Qué hace esto? Él llega y lee el nombre de la hoja activa, ¿sí? Acá le remueve los caracteres especiales. Luego acá él toma el rango informe, lo exporta como tipo PDF, lo va a guardar en la carpeta robot, ¿sí? Luego acá la calidad va a ser estándar. Cualquiera de todos estos parámetros le pueden cambiar. Calidad va a ser estándar. Incluye las propiedades del archivo sí. Ignorar áreas de impresión no. From 1 to 4. Esto quiere decir que si tuviese varias páginas, iría desde la 1 hasta la 4. En este caso, pues solamente tenemos una. Y hay una opción que dice Open After Publish igual True. ¿Qué es esto? Se han visto que cuando uno, por ejemplo, baja un archivo de un PDF, se lo abre automáticamente. Bueno, en este caso, él simplemente va a abrir el archivo PDF automáticamente. ¿Ya? Y veamos un poquito la función que hay aquí. Él crea una variable que se llama xchar, que es un tipo string, y tiene un contador que va a ser i. Entonces, en xchars tiene unos caracteres. Tiene el signo de números, pesos, porcentaje, abre paréntesis, cierra paréntesis, elevado, asterisco, este tipo de cosas. Y tiene varios símbolos aquí que, por ejemplo, este está repetido. Entonces, ¿qué hace este código? Él va recorriendo esta cadena de caracteres, cada una de las posiciones que hay aquí. ¿Cómo lo hace? Len, ¿qué hace? Mira el número de caracteres que tiene esto. Por ejemplo, en este caso se tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 caracteres. Entonces él va a ir desde 1 hasta 11 porque es el número de caracteres que tiene esto. Entonces, digamos, es una forma muy ingeniosa. Esta función yo la encontré. Me va a ser pues totalmente abierto. Esto lo encontré en un ejemplo. Entonces, pero es bastante ingeniosa quien la persona que la creó. Y es de la siguiente manera. Él llega y dice, vamos desde 1 hasta el número de caracteres que tenga la cadena de caracteres que voy a evaluar si están en el nombre. Y entonces le digo, esta strl, que es el argumento que yo le estoy pasando a la función. Recuerden que las funciones personalizadas uno le pasa un argumento, ¿ya? Y entonces aquí yo le digo, por ejemplo, remove special va a generar como resultado una cadena de caracteres también. Entonces le dice, reemplace en esa cadena de caracteres que le estoy dando el carácter que sale de esta función que hace mit. Ahora también la vamos a usar. Mit es equivalente a la función extrae. Si por ejemplo yo le digo extraiga de esta cadena de caracteres la posición 1 y comience en la posición 1 y saque un solo carácter, que esto es lo que está diciendo, o sea, esto es equivalente a decir extraer de una cadena de caracteres a partir de la posición 1 una posición. Cuando i es igual a 1, entonces él extrae este carácter.
Cuando él sigue a la siguiente, que ahí se va a volver 2, entonces le dice, extraiga de esta cadena de caracteres, a partir de la posición 2, un solo carácter. Entonces él extrae este. Y así sucesivamente lo va haciendo para cada uno de los valores. Entonces aquí él va diciéndole, vaya, extraiga, reemplace este valor que sale aquí por nada. Eso es lo que le está diciendo acá. Para entender cómo funciona la función, ya con un ejemplo final, voy a voy a escribir lo siguiente. Voy a escribir, por ejemplo, en esta hoja, voy a escribir lo siguiente. Voy a escribir aquí K, voy a poner el signo de pesos, L, voy a poner signo de admiración, I. ¿Ya? Si ven que acá, por ejemplo, me quedó esto con signo de pesos, y entonces le digo acá, igual, remove specials, selecciono esta celda, y cuando ya lo hago, el que deja, Cali. ¿Ya? Y si yo, por ejemplo, le agrego aquí, digamos, esto, igual me va a remover esto. ¿Por qué? Porque él va a ir cada uno de estos y lo va a ir quitando hasta que ya desaparece. Todos los caracteres especiales. ¿Hasta ahí me siguen, muchachos? Señoritas. Sí, profe. Ok. Entonces esto es lo que hace esta función. De nuevo, esta función yo la encontré y me pareció muy... Dime. Profe, ¿qué fue lo último? ¿Qué fue lo último? ¿Qué? ¿Qué fue lo último que hiciste? Es que se me fue el internet como 2 minutos. Ok. Lo que hice fue que ¿Qué mostré... hiciste en el último paso? ¿Qué fue lo que... A ver, en este caso, pues no sé si llegaste a tener esto aquí de esta manera. Ya le puse aquí, por ejemplo, C robot no PDF. No sé si llegaste hasta ahí. Yo mandé por el chat. Sí, ahí sí. Listo. Entonces lo que estaba haciendo era explicar qué hacía la función esta de remove specials. ¿Ya? Estaba explicando cómo iba recorriendo cada uno de los caracteres de esta variable que es tipo string y lo iba reemplazando en la cadena de caracteres que yo le pasaba. Entonces les mostraba por acá que, por ejemplo, si yo pongo aquí Cali con esto y utilizo remove specials, él llega y deja Cali limpio. ¿Ya? ¿Vamos ahí? Ah, ok, ya, profe. Sí, gracias, profe. Entonces, ¿qué va a suceder con este código? Yo tengo aquí que este código va a ser el proceso de crear un PDF y lo va a guardar en esta carpeta. Como yo quiero asegurarme de que sea siempre esta hoja la que yo voy a mandar a un PDF y que me lo haga automáticamente, voy a poner el botón que activa ese macro en esta hoja, ¿sí? Porque así yo me aseguro que la hoja activa, ¿cuál es? Pues la que tiene el botón. Entonces, aquí me voy a programador, insertar un botón de control de formulario y hago clic sostenido y el macro que voy a poner es IMPR, aceptar. Cuando ya oprimo aquí esto, me dice no se ha definido variable. Vamos a ver qué pasó aquí. Informe, vamos a ver, creo que sí hay que ponerle entre comillas. Listo. Ahí hay un gazapo. Este informe lo tiene que poner entre comillas, si no le sale error. De nuevo, repito, si le informe lo tiene que poner entre comillas porque es un nombre de rango. Entonces ya aquí, ya cuando oprimo aquí el botón, esto me manda y me crea un PDF con ese informe. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, miren que aquí él llenó esto de esta manera, me aparece con 2 hojas.
Entonces no quiero. Bueno, algo importante, si yo vuelvo a hundir aquí el botón de crear informe, me va a salir un error. Dice el documento no se guardó. Le doy finalizar. ¿Por qué el documento no se guardó? Porque el otro archivo estaba abierto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cerrarlo, ¿ya? Y entonces voy a hacer un cambio aquí. Me voy a ir a Control P y le voy a decir, en este caso, que lo ajuste a una sola página, ¿sí? Que no me meta más páginas. Entonces ahora cuando yo mando a crear el PDF, miren que ya quedó solo en una hoja, ¿ya? Acá, por ejemplo, esto le podría haber mejorado pues los números y haberlo puesto, por ejemplo, con algo abreviado o alguna cosa, no importa, simplemente por ahora, pero no vamos a meter en tanto detalle. Entonces, de nuevo, si yo corro el macro, me abre el archivo y tengo aquí ya mi informe y vuelvo a hundir esto acá, me va a salir un error. El documento no se guardó. ¿Por qué no se guardó el documento? Porque se está tratando de reemplazar el mismo archivo que ya está abierto. Yo puedo arreglar eso creando, por ejemplo, un contador y creando por aquí una celda donde diga 1, 2, 3, 4, 5. Cada vez que yo creo un informe vaya aumentando un número aquí, ¿cierto? Y entonces él me va a crear dash 1, dash 2, dash 3, dash 4, dash 5, ¿sí? Entonces, si ustedes ven aquí en la carpeta robot, se está creando un archivo que se llama dash.pdf, que es el PDF que estoy creando acá. Cuando oprimo esto, se crea aquí este dash. Entonces, yo podría configurar aquí el código para ir creando cada vez que yo oprima este botón, pues crear un archivo con un nombre diferente. Por ahora, si alcanzamos lo mostramos, si no, pues lo puedo dejar en el código más adelante. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? ¿O les funcionó? ¿Alguien tuvo problemas? ¿Alguien no le funcionó? Jóvenes. No, a mí se me quedó, fue pegado. ¿Alguien más tuvo problemas? No, profe, pero profe, o sea, ahí también se puede utilizar o sea, el controlador de errores ¿Cómo para, así? para, para después de, o sea, lo que pasó cuando se volvió a crear. Yo puedo decirle, sí, puedo crearle aquí, por ejemplo, algo como esto. Yo puedo irme acá y decirle, digamos, pues esto, on error, go to ERR1, por ejemplo, ¿ya? Entonces aquí yo le puedo decir lo siguiente. Si esto funciona bien, aquí escribo exit sub, ¿ya? Si esto trabaja bien y no sale error. Si no, le digo aquí ERR1, dos puntos, pongo MSGBox, abro comillas y escribo el archivo está abierto. Ciérrelo para reemplazar. ¿Ya? Ujú. Entonces aquí ya él va a salir, cuando por ejemplo yo lo tengo abierto aquí, ya me voy aquí a Excel, lo abro por primera vez, él me crea esto y me vengo para acá, digo botón y dice el archivo ya está abierto, ciérrelo para reemplazar. ¿Ya? Mm. Entonces yo puedo hacer eso. ¿Esa era tu pregunta? Sí, profe, sí. Esa era. Ok. Bueno, la persona que se le trabó, ¿dónde quiere mostrar o No, profe, es que es del computador ya. Se me quedó generando el PDF y se quedó pegado. y no puedes darle control al suprimir y matar todo Excel y todo y mirar a ver si de pronto es que porque el problema puede ser que tu computador le falta el driver para exportar a PDF o alguna cosa, aunque es raro porque pues, esto lo trae ya Visual Basic internamente. No, sí, yo creo que es el computador ya, el procesador que estalla. Ya. Bueno, lo que puede hacer es control suprimir, matar Excel
y volver a arrancar y mirar la otra parte. ¿Listo? Listo, profe. ¿Alguien más tiene algún problema? ¿O alguien más tuvo algún lío? Bueno, entonces el siguiente macro, que es el que vamos a hacer, está aquí en código, es el código de mandar ese archivo PDF por correo electrónico, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es copiar todo este código que aparece aquí, mandar correo, ¿ya? Y le vamos a hacer ciertas cosas, ciertos ajustes, ¿ya? Entonces aquí voy a copiar todo esto, lo copio aquí, ¿sí? Hasta acá, lo copio. Y lo siguiente es que me voy a ir acá a Visual Basic, al final de esto, le voy a decir Control V, y ya tengo aquí mi código de mandar correo. ¿Listo? Sí, profe. Entonces, vamos a hacer una cosa antes de explicar el correo. En la celda, vamos a poner una celda diferente, no la de 13, sino que nos vamos a ir aquí a Excel y en Dash, en la celda P1, vamos a escribir un correo donde vamos a enviar esto. Podemos enviárnoslo a nosotros mismos o podemos enviarlo a otro correo nuestro. En este caso yo lo voy a enviar a otro correo mío, que es el correo alfajardot@gmail.com, ¿sí? Entonces aquí en esta celda va a estar el correo. Yo podría tener una lista de correos, podría tenerlo de varias maneras, ¿no? Entonces, en este caso, yo tengo aquí mi correo en esta celda escrita. Entonces, ahorita que lo veamos, vamos a corregir eso. Entonces, ¿qué hace esto? Él llega y él saca el nombre activo de la hoja, o sea, de la hoja que tenemos activa. Le reemplazamos los caracteres especiales para que no haya problema y extrae los primeros 4 caracteres de este nombre que hay aquí. Entonces él encuentra que él saca de nom, saca los primeros 4 caracteres. ¿Ya? Ya van a ver para qué lo hacemos. ¿Hasta ahí me siguen? Recuerden que meet es equivalente a la función extrae en Excel. Para quien no sabe qué hace la función extrae, ¿sí? La función extrae hace lo siguiente. Si yo tengo aquí, por ejemplo, este texto aquí que dice Cali, ¿sí? Y yo digo acá, igual extrae, y selecciono una cadena de texto y le doy un punto inicial, por ejemplo, desde la primer carácter, punto y coma, y me saca 2 caracteres, él me va a sacar CA, que es Cali. Entonces, ¿por qué? Porque él comienza en la 1, 1, 2 y saca 2 caracteres. Eso es lo que hace la función extrae, que en Visual Basic se llama meet. Entonces, él saca aquí, de esta cadena de caracteres que sacó de acá, saca a partir de la carácter 1, 4 caracteres. Eso es lo que hace este código. Entonces, aquí sigue una cosa que se llama verbo. Verbo es, lo puse así, es simplemente el contenido o el cuerpo del correo. Entonces, por ejemplo, acá yo le puedo decir escriba texto. Entonces yo puedo poner aquí un texto, voy a decir, este es el informe del mes, ¿ya? Y acá voy a poner quién escribe el informe. Entonces voy a poner aquí María Vélez. No, aquí voy a escribir, este es el informe mensual. Por favor, confirmar recibo, ¿ya? Luego acá, por ejemplo, dice cordialmente, tal cosa, entonces acá el nombre, entonces aquí pongo María Vélez, ¿sí? Y el cargo, voy a
poner aquí, gerente logística, ¿ya? Entonces ya tenemos el cuerpo, entonces va a aparecer este el informe del mes, por favor confirmar recibo, ponen ahí esta por ejemplo, estos que son, estos son marcadores HTML, y esto para qué lo hacen en HTML, para que quede un poquito mejor. Entonces, hablando de eso, yo les quería mostrar algo, y aquí está la dirección, www.w3school.com. ¿Eso qué es? Es esta página de aquí, ¿ya? En esta página de aquí es una muy buena página para ustedes más adelante cuando cuando estén ya en su vida profesional y tengan que trabajar algunas cosas diferentes, como por ejemplo algo que les tenga que ver con diseño, con publicar en web, o por allá si tienen el tiempo de aprender JavaScript o Java o todo lo que son los SQL, PHP. Este es un sitio muy bueno porque tiene tutoriales, ¿sí? Donde, por ejemplo, si yo me meto aquí a aprender HTML, él le pone ejemplos, ¿sí? Le hace, usted puede hacerlo, el ejemplo no es simplemente, ay, mire, esto se hace así, sino que simplemente le dice a uno, por ejemplo, esto, hágalo usted mismo. Entonces él le dice, empiece a ponerle aquí cosas. Entonces yo le pongo aquí page title, lo voy a ponerle aquí eh, mi página, ¿ya? Y entonces acá yo digo run, ¿sí? Y entonces él va a hacer ciertas cosas. Entonces aquí this is a heading, entonces acá le pongo este es un encabezado. Y acá le digo run, y acá me aparece este es un encabezado. Y acá puedo, entonces él me va mostrando con ejemplos y con cosas cómo voy creando yo. Y entonces acá yo puedo empezar a jugar y de una lo estoy viendo acá. No tengo que montar una infraestructura, no tengo que montar un servidor, no tengo que montar nada y automáticamente voy aprendiendo HTML. Y tiene cada una de las funciones, por ejemplo aquí si me voy a estilos, entonces me muestra cómo están cada estilo, los colores, la semántica, un montón de cosas. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con, digamos, si yo quiero aprender CSS, si yo aprender JavaScript. Entonces, acordándome de esto, cuando ya les estaba haciendo el ejemplo, pues simplemente me acordé, bueno, es que para que ellos entiendan qué es esto acá, de dónde sale esto, pues esto simplemente es HTML, son del lenguaje HTML, que simplemente esto qué significa, esto es un párrafo donde empieza y donde termina, ¿sí? Este es otro párrafo, esto es por ejemplo que póngalo en negrita y márquelo de cierta manera. Acá yo por ejemplo estoy poniendo un tamaño de fuente y el tipo de fuente y que lo ponga más grande y aparece el nombre más grande. Eso es lo que aparece, eso es lo que significan estos marcadores acá. Alguien por ahí en algún lado me preguntaba, profe, ¿por qué esto aparece con este ampersand y esta rayita? Esto es simplemente una forma de yo ir amarrando línea por línea. Yo hubiera podido escribir todo en una sola línea, ¿sí? Pero eso quedaría muy desorganizado. Entonces aquí yo pongo esto cada vez que yo pongo una línea nueva, entonces yo lo voy poniendo aquí ampersand, espacio, rayita abajo, y él va haciendo como una concatenación. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces acá tenemos una condicional. Y aquí es donde viene esto de acá. Y les cuento pues un poquito de la historia de esto. Es que como les decía al principio de la clase, a la persona que yo le hice un trabajo, pues de donde salió esto está súper, pues obviamente un proceso mucho más simplificado que el, que el problema real. Esa persona tenía que mandarle a 5 o 6 personas diferentes, eso dependía pues del mes, y a veces a más, pues unos informes específicos. Entonces él no quería que las hojas, que una hoja cualquiera por allá con unos números se fuera por allá a algún lado sin que, pues como los correos cuando uno los envía, eso se va, ¿ya? Y entonces pues no hay forma luego de retractarse de que lo envió. Entonces él decía, mira, que no se me vaya a ir ninguna hoja que no diga
un código que tenía ahí. Entonces, en este caso, pues yo le puse dash, ¿sí? Dash es de dashboard. Entonces, aquí le digo, si prep, o sea, las primeras 4 caracteres de la hoja es dash, entonces haga el proceso de enviar el correo. Si no, sáqueme un mensaje, seleccione un dashboard, ¿sí? Entonces, en este caso, no va a haber el peligro de que es que vaya a mandar la hoja de códigos o vaya a mandar la hoja de datos, nada, simplemente si la hoja se llama dash, entonces va a mandarlo. Entonces aquí en correo voy a quitar este de aquí, voy a poner P1, que es donde está el correo que yo voy a enviar. Luego voy a crear una ruta, que es donde va a estar el PDF, ¿cierto? Luego acá le digo lo mismo que hicimos en esto, pero acá voy a cambiarlo y en vez de rango, voy a ponerle aquí informe, ¿ya? Entonces, por favor, lleguen hasta ahí. Esto, simplemente que le cambian, le ponen lo que ustedes quieran aquí, por favor, el texto que ustedes quieran. Acá, por ejemplo, ponen esto aquí que dice ahí, href, https, es simplemente cuando uno quiere poner una referencia a una página web. Aquí donde dice cordialmente, pues simplemente una línea nueva. Luego acá aparece esto, María Vélez, gerente de logística. Y ya aquí, ¿qué cambios hice? Yo tengo en la página del informe, en la celda P1, tengo el correo al cual quiero enviar esa información. Entonces por acá le digo el correo, ¿sí? O la variable correo va a estar en la celda P1. Entonces aquí me captura el correo al que lo quiero enviar. La ruta donde voy a guardar el archivo, ¿sí? Y acá esto que es el mismo código con el que hicimos el PDF. Entonces él llega y crea su PDF cada vez que va a enviar el correo. ¿Listo? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Recuerden que no hay preguntas bobas, sino que no preguntan. ¿Nadie tiene dudas? No, profe. Ok. Entonces aquí venimos a crear ya ahora las variables con que vamos a trabajar para trabajar con el correo. Pero entonces aquí viene algo nuevo que tampoco hemos visto antes. Y es que resulta que nosotros vamos a crear un objeto que se llama Outlook Application y otro que se llama Create Item del Outlook Application. ¿Qué pasa cuando uno trabaja en Visual Basic con otras aplicaciones diferentes a Excel? Uno tiene que decirle a Visual Basic, vea, necesitamos los objetos de esa aplicación en específico. Entonces, ¿cuáles son los objetos de esa aplicación? ¿O cuál es la aplicación de la que necesito los objetos? De Outlook. Entonces, para yo poder trabajar con Outlook desde Excel, tengo que decirle a Visual Basic, vea, vamos a usar esto de Outlook. Entonces, ¿cómo hago para decirle eso? Me voy aquí, voy a darle Control Save. Acá lo voy a guardar, pero si me traba, entonces le voy a dar acá Zoom. Entonces, por favor, los que me han seguido pues con esto y tengan su Outlook configurado para poder mandar correos, acá le doy herramientas y me voy a referencias. En referencias aparecen todas las listas de objetos que yo puedo trabajar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tengo Microsoft Object Library 16. ¿Esto qué es? Pues son todos los objetos de Microsoft. Estos son los objetos de Excel. Pero para yo poder trabajar, por ejemplo, Outlook, tengo que bajar acá. Tengo que ir bajando, bajando. Y llegar aquí a Microsoft Outlook. Va por orden alfabético. Aquí está. Microsoft Outlook 16 Object Library y ChuleOS. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, y cuando ustedes, por ejemplo, vayan a trabajar, si algún día les toca trabajar datos, conectarse a una base de datos directamente eh, desde Visual Basic, entonces pueden utilizar la forma ADO, que es Active Data Objects, ¿sí? Y si necesitara, por ejemplo, lo de Access, entonces tendría que trabajar los objetos de Access, por acá está, debe estar Microsoft Access en algún lado, bueno, habría que buscarlo. Entonces la idea es que uno escoge
escoge esto aquí, aceptar. Entonces, ya acá, en donde dice herramienta, la próxima vez que yo me vaya aquí a referencias, ya me aparece, miren, este señor está usando Microsoft Outlook Object Library. Entonces, para yo trabajar con el Outlook y no tener problemas. Si yo no hago esto, cuando vaya a correr, el código, él me va a generar un error cuando él trate de crear este objeto. O trate de usar, por ejemplo, esta constante. ¿Ya? Entonces, ¿aquí qué hago? Creo dos objetos, ¿cierto? Dos variables que son tipo objeto, que es una variable tipo objeto, algo donde cabe lo que sea. Un objeto puede ser un rango Excel, puede ser una aplicación de Outlook. Entonces, ¿qué va a hacer este programa? Es como que él abriera Outlook, ¿sí? En una instancia, y que es una instancia de un programa. Cuando yo abro, por ejemplo, un archivo Excel y luego vuelvo a abrir otro archivo Excel y luego vuelvo a abrir otro archivo Excel, esos son instancias. Entonces, si yo tengo 3 archivos de Excel abiertos, tengo 3 instancias de Excel abiertas. O si abro 3 navegadores o 3 cosas, son 3 instancias del navegador. Entonces, lo que crea aquí es una nueva instancia de Outlook. ¿Miren? Outlook Application, o sea, el programa Outlook. Y dentro de Outlook crea un nuevo correo, ¿sí? Entonces, él crea un ítem que es el correo nuevo. Acá ponemos una instrucción que dice on error resume next. ¿Por qué? Porque a ratos, cuando estoy creando un correo, el cliente de correo o de alguna manera puede ser que, por ejemplo, el texto no le genere algún error o genere algún warning, más bien. Más que errores, son warnings, son advertencias. Entonces, estas advertencias hacen que falle el código de Visual Basic. Entonces, le ponemos aquí on error resume next. ¿Qué significa esto? Que si encuentra un error, simplemente siga adelante, ¿ya? Si hay algún warning con el verbo, algún warning con el subject o el asunto, o la ruta del archivo, o alguna cosa. Entonces, esta instrucción lo que hace es que le dice, vea, no se preocupe por ese error, siga adelante. Hay errores que ya definitivamente sacan esto de aquí. Por ejemplo, ahí es donde yo les digo, si ustedes van a hacer una aplicación de este tipo, eviten que el archivo de que el correo principal por el que van a enviar las cosas sea un correo de Outlook o lo que era antiguamente Hotmail. Esos correos molestan mucho para enviar correos directamente desde Visual Basic. Es más, yo no he podido arreglar ese problema. En otro caso, también tengo que tienen que enviar correos y no he podido hacer que funcione con Outlook. Ya les dije, vea, a esas personas pues, que están tratando con eso, miren, yo se lo puedo hacer, pero usted, por favor, quite de Outlook su correo de Hotmail, ¿ya? Porque si no, no va a funcionar. Entonces acá le digo, porque por ahora no he encontrado la forma, pues, o cómo se hace para configurar un correo de Outlook para que no moleste con eso. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Él crea el correo y entonces dice, con ese correo le va a poner, ¿a quién va? A este correo. Yo le podría poner con copia oculta, con copia oculta. Aquí le escribo aquí el asunto, voy a ponerle como asunto informe mensual, ejemplo, clase. ¿Ya? Entonces acá informe mensual, ejemplo, clase. OL format HTML, el formato del correo va a ser tipo HTML. El body, ¿qué va a ser? Pues el verbo, esto que escribí yo acá arriba. ¿Ya? Esto lo meto en una variable y lo meto acá, le digo verbo. La ruta del attachment, pues es la que está aquí. Está acá, porque yo sé que el archivo se va a llamar siempre de esa manera. Entonces aquí está la ruta del archivo. Y acá simplemente le dice envíe. Acá, ¿qué hace este on error go to 0? Si se presenta un error, pues simplemente él va a decir, acá en este punto, ya omita esta instrucción. Es decir, si de aquí en adelante presenta errores, él me va a marcar un error. Solamente en este pedacito, si presenta un error, él va a decir, siga adelante, siga adelante, siga adelante. Si ya definitivamente no puede seguir, entonces sí me va a saltar un error. Cuando es un error ya que, por ejemplo, bloqueo el correo, como hace, por ejemplo, Hotmail, que lo que hace es que no me permite usar la función send. Simplemente deja crear el correo, pero cuando le digo envíemelo, me lo bloquea. ¿Ya? Entonces aquí simplemente le digo on error go to 0, es decir, ya esta instrucción
no la tenga en cuenta. Cuando ya envía el correo, y esto es importante siempre hacerlo cuando yo trabajo con este tipo de objetos, y por ejemplo si voy a trabajar voy a crear nuevos archivos de Excel o voy a crear nuevas instancias de Excel o de Access o de Word o lo que sea desde Visual Basic, es cerrarlas, quitarlas o a volverlas nada. Es decir, destruirlas, esos objetos. ¿Por qué? Porque es como que usted tuviera, si usted corre 10 veces esto y lo deja abierto, ¿sí? Es como que abriera 10 veces un navegador o abriera 10 veces Excel. Eso le queda allí, le queda en memoria. Y lo más frustrante es que ni siquiera lo puede ver uno, porque eso no le va a abrir a uno una ventana del Outlook, sino que simplemente queda ahí en memoria. Si esto no es un dash, entonces simplemente le va a decir, vea, este message box seleccione un dashboard. ¿Ya? ¿Hasta ahí me siguen, muchachos? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? No, profe. No, profe. Listo, entonces, para ver específicamente cómo funciona esto, yo voy a abrir aquí mi Outlook. No, simplemente lo hago para mostrarles cómo lo envía. Entonces acá, por ejemplo, aquí yo de la clase de esta mañana, aquí le mostraba, por ejemplo, elaborado por Juan Pérez, pero entonces yo puedo mostrar aquí, voy a ponerme aquí a Send Items y acá voy a quitar todo esto. Voy a quitar esto porque no lo necesito. Y entonces acá voy a mostrar que esto funciona. Entonces yo me paro aquí, me voy a la hoja de Excel donde tengo el informe y le voy a poner un botón. Inserto un botón y voy a ponerle como código mandar correo. Vamos a ver si no me sale un error. Oprimo este botón. ¿Listo? Y teóricamente ahí ya envió el correo. Entonces voy a mirar aquí. Send items y miren aquí. Ya me envió el informe mensual ejemplo clase. Acá me puso el dash. Si hago clic aquí en el dash, él abre el dash aquí, que es este dash de aquí. Abrir. Esto fue lo que envió a ese correo. Entonces aquí, esto fue lo que envió por correo electrónico. ¿Ya? A este correo al Fajardo. Si yo pongo aquí, si yo me voy aquí a mi navegador y me voy a mi Gmail, pongo aquí Gmail. Aquí aparece el correo de esto. Entonces, informe mensual. Y entonces acá me aparece, miren, este es el informe del mes, por favor confirmar recibo cordialmente, María Viles, gerente de logística. ¿Ya? Eso es lo que lo que me aparece aquí como correo y aquí me aparece el dash. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace esto? Lo envía a un correo específico o a una lista de correos o a donde yo quiera. ¿Vamos hasta ahí? Jóvenes. Sí, Sí, profe. profe. Ok. Bueno, les pregunto, ¿alguien lo pudo hacer funcionar o solo me siguieron el verbo? ¿Alguien lo pudo hacer funcionar? No, yo solo te seguí porque se me pegó de Excel. Ya. Bueno, la pregunta... Bueno, porque la idea ¿cuál va a ser? Esto va a tener un trabajo, pues digamos un ejercicio final, que va a ser precisamente construir esto. Que ustedes puedan construir un robot con un informe. Yo les voy a pasar un conjunto de datos. Ese conjunto de datos, ustedes van a hacer un informe sencillo y van a crear lo mismo que hicimos acá. ¿Ya? O sea, ¿por qué hago esto y por qué lo hago así? Y pues se lo he explicado a varios en varias materias mías. Yo, ¿por qué lo construyo así? O sea, uno quiere decir, bueno, ¿cuál es la habilidad que yo he desarrollado que quiero que desarrollen las personas que den un curso mío? Hay cosas que están aquí que yo las explico y que hace cada esto, pero la habilidad más importante para mí es que ustedes puedan ver un ejemplo como lo hago yo y después de ese ejemplo lo modifico para
para mi interés. Es decir, esto cuando yo, para hacer esto, busqué cómo crear un correo, ¿sí? En Excel. Entonces, listo, o sea, así se crea un correo en Visual Basic y se envía. Luego por acá está cómo poner el contenido en HTML. Luego cómo crear un PDF. Entonces, cada cosa la uno uniendo y va construyendo su, su macro y va construyendo su nivel de conocimiento y su base de conocimiento con respecto a algo. Entonces, la idea es que ustedes con esto que ya está construido, ustedes vuelvan a trabajar con esto, vuelvan a verlo y vuelvan, si quieren, yo voy a subir igual estos videos, construyan uno ustedes, ¿ya? No se quede simplemente en que el profesor nos mostró cómo hacerlo, sino que lo construyan ustedes con un informe, con un área específica donde van a mandar, con una carpeta específica donde van a guardar eso, ¿sí? Y la idea es que ustedes hagan el informe y lo creen, o sea, hagan ustedes su propio informe y tengan su propio robot. Y ya uno que tanto puede hacerlo, pues lo puede complejizar a lo máximo que pueda. Entonces, por ahí hay alguien que me dijo que no ha podido. ¿Hasta dónde llegó? La persona que me dijo que no ha podido, Valentina, creo fue. ¿Hasta qué parte llegó del ejercicio? Ya. ¿Alguien pudo seguirme hasta cierto punto? Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo debo crear el taller o ese ejercicio final. Lo voy a crear en, en Moodle y les aviso cuando ya esté listo. Y la idea, ¿cuál es? La próxima semana, yo generalmente lo hago los martes, ¿sí? Pero lo podemos hacer, como ya no tenemos clase los jueves, entonces podemos hacerlo el jueves en la noche o el jueves en la tarde para ambos grupos, hacer una sesión de preguntas y respuestas para lo que se está haciendo para este taller. Y también se puede hacer la otra semana. La idea es que el taller se entregaría de este jueves de hoy en 15 días. No va a ser algo muy largo, ya tienen todo el código, yo subo este archivo, ¿sí? Para que lo tengan ahí, lo puedan probar. Ustedes simplemente crean la carpeta robot, hacen todo el informe y miran que sí funciona y lo van a adaptar a lo que ustedes quieran. Yo lo que quiero es que ustedes creen un archivo nuevo, copien lo que tengan que copiar de acá, modifican lo que tengan que modificar de acá, me den una, digamos, entre otras cosas, voy a pensarlo a ver si la idea es que puede ser, por ejemplo, en vez de tener que entregar algo, simplemente hagan un video sencillo y me digan, mire, profe, aquí está mi carpeta, esto es así, esto es así, o podemos hacer una entrega, no sé, pues no entrega de que ustedes vengan y me expongan, sino simplemente que me muestren, me envíen los archivos. Y con una pequeña documentación de cómo funciona, ¿ya? La idea es que tomen esto como ejemplo y podrían también, pues digamos, hay una carpeta que se llama robot, entonces pueden ponerle otro nombre a la carpeta, bueno, lo que sea, digamos, un ejemplo un poco diferente y hagan algo un poco diferente. Pero la idea es que lo vuelvan a hacer, se sienten y lo repliquen, no simplemente que tomen este archivo y lo fusilen de una, pues que cambien simplemente el informe y ya, sino que simplemente creen un archivo nuevo y hagan todo esto. Y esto de nuevo, yo les voy a pasar el archivo para que ustedes lo tengan ahí como referencia. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Ok. Entonces, nada, pues ese era el tema de hoy, muchachos. Yo el video lo subo más tarde para que lo tengan ahí como referencia. También voy a subir el de esta mañana y voy a subir uno de una sección de preguntas y respuestas, ¿ya? Donde le respondí a un par de muchachos algunas preguntas y les mostré algo sobre cómo hacer, por ejemplo, múltiples correos a la vez, ¿ya? Para que lo tengan ahí en cuenta y puedan ver cómo se hace. ¿Listo?
Entonces, pues nada, voy a dejar aquí ya de compartir página. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Listo. Entonces voy a parar aquí la grabación. Y nada, muchachos, entonces